Los pactos parasociales permiten a quienes se asocian con el objetivo de constituir una empresa, regular aspectos claves para el futuro de la misma. Estos pactos permiten regular acuerdos adaptados a la voluntad real de los asociados, evitando en mayor o menor medida la rigidez normativa del derecho societario. Los pactos parasociales son acuerdos celebrados al margen de la regulación societaria, entre los socios, entre estos y la sociedad, o con terceros, que constituyen una herramienta de uso frecuente en el desarrollo de las relaciones corporativas pese a la ausencia de una regulación legal integral, y que tienen por finalidad regular extremos no recogidos estatutariamente. Su validez, eficacia e incumplimiento estarán determinados en mayor medida por las normas de derecho civil y en menor proporción por el orden jurídico societario. El artículo desarrolla una presentación de la noción, notas características, naturaleza jurídica y las vicisitudes que subyacen en esta materia a la luz de los principales ordenamientos jurídicos de los sistemas de Civil Law y de Common Law. Hoy se reconoce la naturaleza contractual del negocio constitutivo de sociedad como uno de carácter asociativo, en contraposición a los llamados contratos de cambio. Los estudiosos de la materia se han ocupado con especial atención de las implicaciones del reconocimiento que la ley le otorga al surgimiento de una persona jurídica propia y distinta de la de sus miembros, que exige que se modulen las relaciones internas de los contratantes y las externas frente a terceros. Por otro lado, en cuanto a las relaciones externas, con la creación de un nuevo sujeto de derecho se supera el paradigma clásico del principio de relatividad de los contratos, y se hace indispensable la aplicación de normas contractuales propias en el desarrollo de las relaciones entre el nuevo sujeto de derecho y los terceros. Los acuerdos extraestatutarios no cuentan con una regulación uniforme e integral en los ordenamientos jurídicos, pese a su indiscutible uso en la práctica societaria. Su escasa normatividad se ha desarrollado en el seno del régimen de las sociedades anónimas cotizadas, que siguiendo los lineamientos de los principios de información y transparencia que demanda el mercado de valores han reducido el ámbito de regulación a algunos acuerdos en particular, y con unos efectos especialísimos que escapan al amplio contenido de esta materia. Los pactos parasociales o acuerdos extraestatutarios son las operaciones negociales entre los socios o con terceros que buscan integrar o modificar la disciplina societaria. Son acuerdos con eficacia relativa o interpartes, en principio, que pretenden regular extremos no incluidos dentro del ámbito estatutario. Para Farenga, se trata de una fórmula negocial funcionalmente ligada al contrato de sociedad como fenómeno asociativo de carácter económico. Clases de pactos parasociales. Se pueden clasificar en diversas categorías. Pactos de relación, regulan las relaciones directas de los socios. Por ejemplo, los acuerdos de adquisición preferente, obligación de ceder o adquirir participaciones en determinadas situaciones, pactos de no agresión. Pactos de atribución, atribuyen ventajas a la sociedad. Por ejemplo, pactos de obligación adicional de financiación a la sociedad por los socios, pactos de no competencia. Pactos de organización, regulan la organización y funcionamiento de la sociedad, estableciendo el marco necesario para la toma de decisiones en el desarrollo del negocio. Por ejemplo, composición del órgano de administración, pactos sobre disolución de la sociedad, pactos sobre quórums reforzados. El tratamiento y desarrollo jurídico de los acuerdos parasociales en el derecho salvadoreño aún no es integral, claro y uniforme, consecuentemente su validez y eficacia jurídica queda sometida a los preceptos generales sobre existencia, consentimiento, objeto y causa, y validez, capacidad, consentimiento libre de vicios, objeto lícito y causa lícita, de los contratos del Código Civil. En tal sentido, dichos acuerdos se rigen por el artículo 1316 CC, según el cual, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito, y que tenga una causa lícita. Asimismo, por el artículo 1416 CC, que indica que todo contrato legalmente celebrado, es obligatorio para los contratantes, y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. De acuerdo con estos dos preceptos, los acuerdos parasociales que reúnan los requisitos indicados serán válidos y crearán obligaciones y derechos exigibles entre las partes que los suscribieron, pero no contra la sociedad de la que son miembros pues,
Ciertamente no se trata de disposiciones de la escritura pública constitutiva de la sociedad, de preceptos estatutarios, o de acuerdos adoptados en el seno de los órganos decisorios del ente jurídico. Como ha quedado indicado, en El Salvador no existe disposición expresa que regule los acuerdos parasociales, sin embargo, normas contenidas en leyes posteriores al Código de Comercio de 1972, los reconocen, en particular, la Ley de Bancos, las normas NPB 111 del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, la Ley de Titularización de Activos, y la Ley de Competencia. En estos cuerpos normativos se reconoce la validez de los acuerdos parasociales dispuestos como acuerdos de actuación conjunta y se prevén consecuencias jurídicas para aquellas convenciones por las que dos o más socios deciden actuar de forma conjunta en el ejercicio del derecho a voto, o lo que es lo mismo, pactar el sentido del voto en un determinado sentido. En El Salvador, no existen normas legales especiales que regulen mecanismos de ejecución judicial para los acuerdos entre accionistas, por tanto, es necesario remitirnos a los mecanismos generales de ejecución judicial que consagra el régimen de derecho privado en materia contractual, a fin de analizar y determinar si estos pueden ser análogamente utilizados para exigir el cumplimiento de obligaciones derivadas de dichos acuerdos. Como antes se ha indicado, los acuerdos parasociales se caracterizan por celebrarse fuera de la sociedad, y, por ende, producir efectos exclusivamente interpartes, en virtud del principio de relatividad de los contratos, art. 1416 Código Civil. En tal sentido, ni la sociedad, ni los socios que no fueron parte del pacto parasocial quedan vinculados por esos acuerdos. Así, por ejemplo, el incumplimiento de un pacto parasocial regulador del sentido del voto no permitirá impugnar un acuerdo social adoptado con infracción de dicho pacto o en cumplimiento del mismo, ni excluir de la sociedad al socio infractor. Ahora bien, la referida inoponibilidad no impide que, como cualquier otro contrato, los acuerdos parasociales válidamente celebrados generen obligaciones vinculantes para las partes, convirtiéndose en la ley reguladora de las relaciones entre aquellas, artículo 1417 Código Civil. Así, en caso de que una de las partes incumpla los términos de un acuerdo parasocial válido, la parte interesada tendrá a su disposición los remedios previstos por el ordenamiento jurídico para la defensa y protección de sus intereses contractuales. En obligaciones de hacer o de no hacer, que son los escenarios en los que suelen tener lugar los acuerdos orientativos del sentido del voto en las sociedades mercantiles, el derecho salvadoreño permitiría que la parte cumplidora exigiera, a su arbitrio, el cumplimiento específico o la resolución del acuerdo parasocial, en el primer caso con indemnización de la mora y en el segundo con indemnización de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. En esta comunicación nos ocuparemos de la acción de cumplimiento, porque nos parece que la acción de resolución es un tema común en los contratos bilaterales. La acción de cumplimiento de la obligación, con independencia del tipo de prestación, hacer o no hacer, habría que dirimirla en un proceso declarativo común mercantil de incumplimiento de acuerdo entre accionistas, en el que, además de la indemnización de la mora, se exija el apremio de la parte incumplidora para que ejecute el hecho convenido, si la obligación es de hacer, o se reclame que el accionista incumplidor deshaga lo hecho, y que en adelante se abstenga de seguirlo haciendo, si la prestación es de no hacer. Sin perder de vista que el mandato contenido en una sentencia también puede experimentar falta de cumplimiento, el régimen procesal ha instaurado la ejecución forzosa, para obtener, mediante un procedimiento coercitivo, la satisfacción del interés del acreedor. Sin embargo, tratándose de obligaciones de hacer y no hacer, lo cierto es que, el sistema de ejecución basado en el embargo y realización de los bienes del ejecutado no resulta adecuado, por ello ha de acudirse a mecanismos que procuren, obtener el concurso de la voluntad del ejecutado para el cumplimiento de la prestación debida, y solo a falta o imposibilidad de ejecución, proceder a la ejecución por equivalente que seguirá el procedimiento de la ejecución dineraria. De socios. Los pactos no se agregan a los estatutos sociales, no van adheridos al acta constitutiva, sino que van en un documento aparte, son privados y reservados. Esto es porque al realizar trámites, ya sea en el banco o en dependencias de gobierno, te solicitan el acta constitutiva o actas de asamblea y pasa por las manos de diversas personas, quienes leen los requisitos que son solicitados. Por ello,
La recomendación para estos pactos es mantenerlos en privado. Por otro lado, los beneficios de contar con pactos parasociales es que nos permite atraer capital inversor a la empresa. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar, un inversionista lo que menos quiere es perder su dinero cuando le apuesta un negocio. Entonces, si sabe que una empresa cuenta con mecanismos para resolver conflictos en la toma de decisiones, evitando futuros bloqueos en proyectos, lo más seguro es que le apueste a tu negocio e invierte en él por contar con este medio de solución de controversia que evitan entorpecer la marcha de tu empresa. Por ejemplo, cuando una persona desea comprar un porcentaje específico de acciones y el socio mayoritario no reúne ese porcentaje, obliga a los demás socios a vender sus acciones para completar la venta al comprador. Pacto de no competencia. En este pacto se obligan los socios participantes a no ejercer ningún tipo de competencia a la sociedad. Por ejemplo, no desarrollar giros comerciales iguales a los de la sociedad, a no adquirir productos o servicios de terceros si ya existen en la sociedad, entre otros. Cláusula penal o convencional. ¿Qué pasa con los socios participantes que incumplan con alguna de las cláusulas? Para darle solución a esta problemática que pudiera surgir, es importante agregar como cláusula una penalización en caso de que algunos de los socios incumplan con lo pactado, que pague a favor de la sociedad determinada cantidad en dinero, así como el pago de daños y perjuicios y el pago de gastos y costas. Por último, se preguntarán, ¿en qué etapa es posible firmar un pacto de socios? Se puede firmar en cualquier momento durante la vida de la sociedad, pero lo más recomendable es hacerlo al momento de constituir una sociedad, o bien cuando entren nuevos socios a la misma y que cambien las relaciones entre los socios fundadores y los nuevos socios.